hacer todos desde nuestra casa para que el dengue no toque nuestra puerta, no toque nuestra familia. Esta es la alerta que se viene haciendo desde hace varios meses desde la Secretaría de Salud Departamental y que hoy pues venimos a hablar justamente de ello porque lamentablemente siguen presentándose casos y es clave que aprendamos a tener primero cuidado y sobre todo a tomar en práctica estas medidas. Saludamos a esta hora a la secretaria de Salud Departamental, Marta Romero, que nos acompaña a esta hora aquí en estudio. Muy buenos días, secretaria, bienvenida a Marandúa. Muy buenos días, Laurita, muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mesa de Marandúa, muy buenos días a toda la audiencia, Dios los bendiga. Bueno, también está con ella Orley Herrera, que hace parte justamente del programa de Vectores, lidera toda esta coordinación del programa de Vectores, donde se previenen justamente estas plagas y demás animales y todos los peligros y riesgos que tenemos. Muy buenos días, Orley. Muy buenos días, muchas gracias por permitirnos estar en este espacio tan importante. Bueno, pues hablemos, secretaria, de esas estadísticas, cifras que ustedes han venido haciéndole un seguimiento importante y por qué hoy vale la pena justamente que nuestra comunidad esté enterada de eso que ha venido pasando en estos primeros meses del año. Bueno, es muy importante que la comunidad esté enterada de todas las acciones que hemos realizado, porque para este año los casos de dengue que tenemos notificados a la fecha son 668 casos en todo el departamento del Guaviare, de los cuales el 38%, o sea 256, son procedentes del municipio de San José, el 27%, 180 casos del municipio de Calamar, y el municipio del Retorno tiene un 16% de 110 casos, y Miraflores, que antes no teníamos desafortunadamente este vector, pero ahora sí lo tenemos en Miraflores, hemos tenido una notificación de 122 casos. ¿Qué tan grave es ese panorama en comparación, digamos, de años anteriores? Pues el tema es que en este momento, por tener tantos casos positivos, estamos en un brote, prácticamente en todo Colombia tenemos brote de dengue, pero después en este caso en el departamento del Guaviare estamos cursando con un brote de dengue. ¿El total de casos cuál es? Porque me estaba dando 668 casos en todo el departamento. 668 casos a fecha de hoy, 668 casos, son hartos, ¿no? Son hartos casos. Estos casos vienen de zonas rurales, vienen de cascos urbanos. ¿Han ustedes de pronto podido entender un poco ese comportamiento de las enfermedades? Sí. Doctor Orley, por favor. Bueno, mira, los hábitos de picadura del mosquito, Aedes aegypti, que es quien transmite el dengue, son hábitos más que todo de aguas limpias, que se reproducen en los tanques bajos o las albercas, y el 85% son del área urbana. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos unas áreas rurales, sobre todo lo que tiene que ver con caseríos. Ya tenemos unos corredores endémicos, por lo menos en el municipio de San José, tenemos unos corredores que es por la parte de San José, Capricho, Cachicamo. También tenemos por la trocha ganadera que va desde San José, Boquerón hasta Charras. También tenemos identificado el vector. Igualmente por todo el corredor de lo que tiene que ver San José, Retorno, Calamar. Entonces ya se nos ha ido ruralizando en esos recorridos hacia esas cabeceras. Exactamente, entonces de ahí la importancia, pues, que todos tengamos conocimiento de que estamos hablando ante un mosquito que es bastante agresivo, ¿sí? Nosotros no podemos decir de que lo vamos a erradicar completamente. ¿Por qué? Porque pues tenemos todas las condiciones, tanto sociales, culturales, ambientales, que favorecen la reproducción de este. Y hay una cosa muy importante, que es la parte conductual, es la conducta de nosotros como habitantes, que quizás no es la más adecuada, de ahí de que pues estemos en brote.
Y hablemos, ya vamos a pasar justamente a eso, porque yo creo que es clave justamente entender cómo es que funciona esta enfermedad. Es decir, las lluvias uno dice, está lloviendo y traen mucho zancudo, ¿no? Hemos visto una cantidad ahora de zancudos después de cada aguacero y se levantan y son esos mosquitos, pero también se albergan o también se crean en nuestro patio, en nuestras tanque. Entonces todo eso que dice Orley es conductual, necesitamos estar haciendo esas lavados constantes. ¿Y qué más podemos hacer nosotros para prevenir justamente que nuestro hogar, nuestros niños, nuestra familia esté expuesta a esas picaduras de mosquitos? Laura, mire, primero que todo hay que entender de que el dengue es un virus, ¿cierto? Es un virus que lo transmite un mosquito, y ese mosquito es de la especie Aedes aegypti, o sea, que es muy reconocido porque es el patiblanco. O sea, hay que entender de que en esta época de transición, hablemos de época de lluvias, de sol, pues esto que permite de que el ciclo de vida del mosquito normalmente está entre 10 a 15 días, pero con esta transición lluvia, sol, va a cortarse. Y lo otro importante es que quien pica, quien necesita la sangre es la hembra. ¿Por qué razón? Porque ella necesita sangre para poder producir huevos. Una sola hembra llega a producir entre 100 y 150 huevos. Normalmente le encanta colocar los huevos en aguas limpias y que siempre utiliza es la alberca. Entonces, de ahí que una de las medidas más importantes es lavar los tanques, pero lavarlos muy bien, o sea, lavarlos restregando las paredes, porque si yo vacío mi tanque y no restrego las paredes, pues los huevos están adheridos a las paredes del tanque. Ellos tienen una gran habilidad para hibernar, o sea, para tolerar el calor, tolerar la humedad, y pueden durar ahí varios días. Entonces, si yo lavo mi tanque, restrego muy bien, luego lo vuelvo a enjuagar y preferiblemente uno utilizara Clorox o límpido, bueno, va a eliminar de las raíz bacterias. Hablemos de los huevos. Del virus, ¿cierto? Sí. Del virus. Entonces, esa es la medida más recomendable. Lo otro es que en nuestra vivienda debemos tener limpios los patios, ¿sí? Porque en este momento, usted muy bien lo decía, como está lloviendo, cualquier objeto que acumule agua se convierte en un reservorio en donde va a llegar el mosquito a colocar los huevos. El mosquito es muy hábil, ¿sí? Es demasiado hábil porque él busca donde haya humedad, ahí va a colocar los huevos. No sé, mira, hay oyentes que están participando en torno a este tema y nos parece importante que la comunidad participe y se empodere de los temas, porque definitivamente en las manos de ellos está tratar de prevenir todo este tema. Vamos a escuchar a un oyente que nos llama y tiene una inquietud al respecto. Buenos días, familia Marandúa, ¿cómo amanecen? Es que no sé qué hacer, oiga, que hay una zancudada terrible. Unos zancudos grandes de esos que producen el dengue debe ser, unos zancudos grandes, alones, aliblancos grandes que parecen una mosca de grande. Y que se pegan en las paredes, es pegado en las paredes, y unos más de zancudos de esos grandotes, pero uy, surrean duro. Entonces no sé por qué se alborotó fue más la zancudada. Entonces esos zancudos son los que dan el dengue. No sé qué control haya para eso, para que controlaran esos animales. Es que esas cunetas destapadas, eso atrae mucho zancudo. Esas cunetas, esas cañerías destapadas, que herbe esa zancudada tan tremenda. Y por favor, a ver que Marandúa nos colaboran diciéndole a la Secretaría de Salud, a ver cómo solucionan esto. Muchas gracias, Marandúa. Gracias a doña Rosa desde el sector de Santo Domingo, que siempre está aquí conectada con nosotros. Eso es un tema que, lo que decía, ¿no? Es que uno ve los zancudos todo el tiempo. Ustedes estuvieron haciendo una jornada de fumigación por los barrios, en la mañana, en la tarde. ¿Cómo les fue, Orley? ¿Van a seguir con esa estrategia? ¿Ya se culminó? ¿En qué estado quedó? Adelante, secretaria. Nosotros, como Secretaría de Salud, en cabeza del doctor Orley, hicimos la intervención ya en todos los 4 municipios. En Miraflores ya se hizo la tercera fase, en Calamar, y aquí en San José
en los barrios de La Paz, Belén de la Paz, Santander, Sueños de Prosperidad y El Dorado, todo el tema del tema de La Victoria, todo ese tema de Providencia, prácticamente casi en el 90% de los barrios de San José del Guaviare se hizo esta fumigación, ya porque encontramos casos, tenemos el brote. Pero Orley, por favor. Sí, pues para darle respuesta a la señora Rosa, Santo Domingo tiene unas particularidades, pues hablemos de ambientales y sociales, ¿no? Hay mucha, como muy despejado, hay mucha vegetación. Igualmente encontramos que son lotes muy grandes, hay lotes muy enmalezados. También tenemos de que pues han formado como quizás como reservorios en la misma vía, ¿no? Entonces todo eso afecta la proliferación de mosquitos. Hablemos de que no todos los mosquitos transmiten el dengue, eso es importante. Yo hablaba del mosquito Aedes aegypti, que es el patiblanco, pero el que refiere la señora Rosa es otro mosquito diferente que sabemos que produce una molestia sanitaria bastante alta, porque pica, ¿cierto? Y a veces hemos observado que se pegan en la pared y se ve cualquier número. Entonces, pues, decirle a doña Rosa, pues, que el trabajo comenzamos por nuestra vivienda y también invitar a los vecinos, porque si doña Porque a veces Rosa, uno arregla la casa y los vecinos no. claro, porque es que el mosquito tiene un área de vuelo aproximadamente de 100, 150 metros, o sea que de ahí la importancia del trabajo de la participación comunitaria, porque si todos nos colocamos la camiseta, ténganlo por seguro que logramos disminuir esa proliferación de mosquitos. Pero si somos indiferentes, pues ahí vamos a tener la situación molesta. Y es que somos indiferentes, Orley, secretaria, hasta que el dengue toca nuestra familia o nos toca a nosotros estar sufriendo esos síntomas, que ya vamos para allá. Y es decir, todo este tema de la picadura del zancudo, de la Aedes aegypti, no sé qué, pasa a ser grave cuando estamos hospitalizados, cuando estamos enfrentando una baja de plaquetas, una baja de defensas y todos esos síntomas que pueden agravarse y que pueden poner incluso en riesgo la vida de las personas. Entonces hablemos de eso, porque muchos son los síntomas y lo normalizamos. Entonces creemos que es solo una gripa, que es algo más, y realmente cuándo deberíamos prender esas alertas, secretaria, para poder justamente atender de manera oportuna este tipo de casos que pueden ser dengue. En este momento, en nuestro departamento, por encontrarse en un brote de dengue, prácticamente las alertas tienen que estar puestas en todos, porque es preocupante. Desafortunadamente, en estos momentos también tenemos un brote de influenza, o sea, de gripa. Y entonces la gente siente todos los síntomas, está combinado el tema de esta gripa con síntomas de dengue, con síntomas de malaria y con síntomas de COVID. Entonces, estamos en alerta, por eso prácticamente en IRA estamos en alerta con dengue, estamos en alerta también con malaria. Entonces, lo que nosotros le decimos a la comunidad, y es muy importante a la hora de esta pregunta, es porque la comunidad tiene que estar atenta a todos estos síntomas. ¿Los síntomas cuáles son? Pues aumento de fiebre, aumento de dolor en las articulaciones, en algunos momentos, cuando ya para el caso de dengue hay un brote como si fuera unas pepitas rojitas, sí, como un sarpullido, sí. Dolor en los ojos, y prácticamente todos los síntomas son como similares, porque estamos en un departamento endémico. Entonces, por eso es muy importante acudir a su EPS. O sea, la idea es que puedan llegar a las instituciones prestadoras de servicios de salud, llámese del régimen contributivo, del régimen subsidiado, y ya cuando los síntomas están como más agudos, digo yo, cuando ya no se pueden quedar en la casa tomando las pasticas que venden en la droguería, porque eso es lo que está pasando. También nosotros tenemos conocimiento que hay algunos puntos de droguerías están aplicándoles, ellos llaman como un combinado, no sé qué les aplican, y la gente dice, no, ya me mejoré, y se quedan como muy tranquilos. Pero la idea es que se puedan tomar los exámenes. Nosotros, como Secretaría de Salud, tenemos en el puesto de malaria, que es en el puesto de salud, en la granja,
donde tenemos nuestra sede de vectores, hay un punto de toma de muestras de malaria, también hay un centinela de todo el tema de respiratorio, de todos los virus respiratorios, y hay un centinela también para dengue. Entonces ahí ustedes pueden acudir, estamos abiertos de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 2 a 4, de 2 a 6 de la tarde estamos en este lugar. Entonces, para que puedan. Y de igual manera, pues tienen sus IPS, están las diferentes IPS que tiene contratada la nueva salud, la nueva EPS, para que pidan las citas. De igual manera, nosotros como entidad departamental llamamos a hacer un llamado también a estas IPS para que por favor tengan muchas citas prioritarias, porque en este momento estamos en un brote. Entonces, para que no, pues lo digo de esta manera, que vayan como a la IPS, porque no queremos tampoco que nos van a congestionar el servicio de urgencias, porque acuérdense que solamente tenemos un solo hospital, y si todos acudimos al hospital, pues lo que vamos es a congestionarlo, sabiendo que tenemos otros prestadores de servicio que nos pueden apoyar. Si ya ve el médico que el paciente ya está muy complicado, muy grave, pues lo remite al servicio de urgencias y para seguir todo el procedimiento. Lo que le llamamos a la comunidad es que con estos síntomas no se quede quieto, que busque el apoyo médico. Es lo que siempre estamos recomendando en toda la publicidad, en todo lo que estamos sacando de información, es acuda a la parte médica, no se queden en casa, porque el dengue es una enfermedad mortal, es mortal, y las plaquetas se pueden estar bajando de un día para otro, y cuando las plaquetas están en el piso prácticamente ya no hay nada que hacer y puede causar la muerte. Uno de esos casos recientes, secretaria, ayer lo informábamos, el caso de la menor de la comunidad indígena de Panuré, que lamentablemente falleció en Villavicencio en un posible caso de dengue. ¿Qué información tienen ustedes hasta el momento de esa situación con la menor? Pues nosotros tenemos la información, pues es que el pasado 21 de mayo, tristemente, falleció una menor de edad, una menor de 11 años en el municipio del Meta, y se habla de que es un caso probable de dengue, pero realmente pues todavía, hasta tanto no se ha confirmado por el Instituto Nacional, pues no podemos decir que sea un caso de dengue. Tenemos que hacer, y de igual manera nosotros como entidad departamental, pues tenemos que hacer todo el proceso de investigación epidemiológica de campo, la cual se realiza mediante entrevistas con la familia, con el fin de identificar los factores de riesgo, barreras relacionadas con su suceso, conocimientos sobre la enfermedad. Entonces, pues en este momento, con el doctor Oley, que está pendiente de esta investigación también epidemiológica, pues hasta tanto no pase todo el tema del funeral de la niña, pues no podemos nosotros intervenirla. Creo que hasta el día de hoy, según la información que tenemos, es como el sepelio de la niña, entonces sí, estamos esperando. Ayer traían el cuerpo, hoy deben estar en las exequias. Entonces hoy, pues a partir entonces de mañana, pues Dios mediante, empezaremos a hacer todo, pero hasta tanto no hagamos todo lo que tenemos que hacer como Secretaría de Salud, toda la parte del estudio epidemiológico y del resultado del Instituto Nacional de Salud, no podemos decir si fue o no fue dengue, es caso probable. Es un caso probable. Ya hicieron ustedes precisamente esa fumigación, van a haber otras fumigaciones, y acá nos preguntaba Brian Camilo Méndez, buenos días, solicitamos muy respetuosamente también la fumigación para el corregimiento del Boquerón, que también es Guaviare. Sí. Bueno, con respecto a este caso probable de mortalidad por dengue, dentro del programa control de vectores, pues tenemos un protocolo, porque lo primero que todo lo vamos a tratar como un caso de dengue grave, ¿sí? Esperamos trabajar en esta comunidad de Panuré y unas manzanas alrededor. Normalmente el protocolo dice son 200 metros a la redonda, y se hace, como lo explicaba la jefe Marta, lo que tiene que ver con una búsqueda activa comunitaria, con búsqueda de febriles, o sea, mirando si hay otras personas con fiebre, con síntomas parecidos, para poder comenzar a poder irlos canalizando para que vayan a su respectiva IPS. Y lo otro, ya vienen las acciones de control como tal. O sea, en este momento, ¿qué buscamos como Secretaría Departamental de Salud? Es reducir el número de adultos infectados, porque sabemos que hay aedes o mosquitos que están infectados, entonces van a seguir proliferando. Esa es la primera acción que se realizaría con la fumigación, que es reducir los adultos infectados.
Segundo, es la aplicación de un producto larvicida a nivel de los tanques, que es para poder disminuir también las larvas. Tercero, pues es ya actividades de conocimiento, de actitud, diciéndole a la gente pues los posibles factores de riesgo para que tomen correctivos. Y como cuarto, lo que decía la jefe, o sea, ante la presencia de síntomas, pues por favor acudir, ¿sí?, a su respectiva EPS, porque pues eso es lo que muy bien decía la jefe, el dengue es normal que a todos nos dé dengue, ¿sí? En algún momento. Sí, es normal, o sea, muchos hemos tenido dengue, pero lo que hay que evitar es que se nos complique. Claro. Esa es lo más importante, que estos síntomas no se conviertan en ese dengue grave, en ese dengue hemorrágico, como muchos lo llaman también, Orley, porque es que es ahí donde se prenden las alarmas y puede ser muy tarde. Entonces, por eso es clave que ustedes hoy tengan muy presente que seguimos en alerta en el departamento. Además, no solamente de dengue, tenemos un pico respiratorio, como lo decía la secretaria, y usted mencionaba, secretaria, unos síntomas también muy parecidos a COVID. Seguíamos hablando en algún momento, lo hemos dicho acá, porque claro, la gente pues se enferma, presenta esos síntomas de gripa, entonces decimos es como un mini COVID, ¿no? Y parte también de esas variantes que quedaron es mucho eso. ¿Han ustedes de pronto todavía identificado casos de COVID recientes en el departamento o no hay esa presencia de ese virus? Nosotros como Secretaría de Salud Departamental seguimos haciendo seguimiento a los casos de COVID. Afortunadamente han disminuido esta clase de virus, han disminuido en el departamento, porque pues con la mayoría de gente pues tiene susto, porque claro, como los síntomas son muy parecidos, entonces asimilan que volvió el COVID, pero realmente desde la parte de la Oficina de Vigilancia Epidemiológica se hace el seguimiento semanal y los casos en el departamento han disminuido sustancialmente. Bueno, eso es importante y también entonces reiterar el llamado a la vacunación y a esas medidas de autocuidado, ¿no? Que todos aprendimos durante pandemia, pero que se han olvidado un poco. ¿Cuáles son, secretaria? Entonces nosotros de igual manera como Secretaría de Salud, a pesar de que a nivel mundial ya prácticamente no se está utilizando el tapabocas, nosotros seguimos con estas medidas de bioseguridad. Cuando las personas tengan algún síntoma de gripa, pues por favor utilizar el tapabocas siempre y de igual permanentemente se haya pasado la pandemia, tenemos que seguir con la misma medida de bioseguridad, con el tema de lavarse en las manos constantemente, con agua y con jabón, siempre tener el distanciamiento. Yo creo que tuvimos que haber aprendido mucho tristemente de esta pandemia que hubo del COVID en el tema de autocuidarnos y todas las medidas de bioseguridad, que es muy importante. Ahorita también es muy importante recordar el tema de la vacunación. Todavía, a pesar de que el COVID ya haya bajado sustancialmente, las personas que no se hayan aplicado la segunda dosis, la tercera dosis, es muy importante y recomendable que lo hagan, porque realmente la vacuna es una protección para todos nosotros. Estamos en este momento promocionando la vacuna de influenza para los menores de 5 años, para los mayores adultos, para que por favor acudan a sus IPS a aplicarse esta vacuna de influenza que ya llegó al departamento. Entonces es muy importante que acudan a los centros de vacunación y se puedan aplicar. Definitivamente la vacuna es lo mejor que nos puede pasar y el mejor invento que han hecho a nivel mundial, porque nos ayudan a protegernos de todas las enfermedades. Pues ahí están entonces esas recomendaciones claves, importantes. Prevenir está en las manos de cada uno de nosotros, especialmente prevenir el dengue y que estas enfermedades se sigan proliferando, se sigan, digamos, generando en nuestro entorno, en nuestro casco urbano. Eso depende de nosotros. Pero no me quedó claro, Orley, solamente, ¿van a volver a hacer más fumigaciones o ya terminaron ustedes con esas labores? Bueno, con respecto a esa pregunta, sí, porque no, o sea, ya hicimos lo que teníamos que hacer, que era la fumigación. Okay. ¿Sí? Como le explicaba, esa es una medida de choque que es se lo hizo, último que se hizo, que era para poder disminuir. Que era una última instancia porque ustedes lo evitaban, ¿no? Digamos, sí, no es lo más recomendable tampoco, o sea, y ustedes lo estuvieron aplazando, finalmente lo hicieron. En este momento, la mejor medida de prevención y que debe ser sostenible, porque esto se debe realizar de forma rutinaria, o sea, es el lavado de los tanques, que preferiblemente lo hagamos cada 8 días, mantener nuestro patio limpio de cualquier objeto que acumule agua
aquellos que le encanten los floreros con plantas de agua, igualmente hacer la renovación del agua. Y lo otro es limpiar cunetas, el frente de nuestras casas. Donde hayan lotes baldíos, pues que estos lotes sean limpios y que no se conviertan en basureros. Ese es Los otro parques problema. igualmente. Entonces, este trabajo es un trabajo de todos y que tiene que haber mucha participación comunitaria, porque la fumigación es lo último que se hace y es una medida de choque. O sea, el químico que utilizamos no es un químico de efecto residual, él actúa en el momento. O sea, lo que cogió, eliminó y pare de contar, porque es que también hay que hacerle como claridad. Y lo otro es que si uno utiliza la fumigación de forma rutinaria, pues sencillamente va a crear resistencia a ese químico. Y en el país solamente tenemos una molécula eficiente para este tipo de vector, que es el malathion. Entonces, si uno está fumigando de forma permanente, pues sencillamente cuando se vuelven resistentes. otro brote, no vamos a tener con qué eliminar esos mosquitos. Están vectores. pidiendo fumigación en zonas rurales, vean, nos escribían del Boquerón y ahorita nos están escribiendo de la vereda Agua Bonita. ¿Qué pasa con esas zonas rurales? ¿No es posible no algún tipo de fumigación allí? Pues es que el espacio tan abierto. Laura, lo que pasa es que la metodología que se utiliza el ministerio, nosotros lo que hacemos es adaptar los lineamientos que nos manda el ministerio, sí, y el Instituto Nacional de Salud. Entonces, ¿cuál es lo primero que nos dice el ministerio? Miren el comportamiento epidemiológico, o sea que miren aquellas personas que han entrado al puesto de salud o al hospital y se ven reflejados en el sistema de vigilancia. O sea, esa es la primera alerta que tenemos nosotros. A partir de ahí, entonces ya miramos y georreferenciamos en dónde tenemos los diferentes focos. Y ustedes dicen que el 85% es de cascos urbanos, es decir, que se enfocan en los cascos urbanos. En el casco urbano, correcto. Es posible que en las veredas se presenten 1 o 2 casos, pero muchas veces porque ellos vienen al pueblo, se la pasan más en el pueblo. O sea, que es posible que se hayan infectado en el pueblo y no en las veredas. Muy bien. O sea, uno entiende la molestia sanitaria que hay en este momento en todo el departamento, que es una proliferación de mosquitos, pero no todos esos mosquitos son los que transmiten el dengue o son los que transmiten la malaria en el área rural. O sea, esa es como la respuesta técnica por la cual no se interviene. Y lo otro es que pues, también rurales. En este momento no hay químicos a nivel del país. Los químicos que nos llegan nos los envía directamente el Ministerio de Salud. Lo que tenemos es como dándole, como priorizando ese tipo de focos. Muy bien, ahí está entonces la respuesta, pues desde la Secretaría de Salud seguiremos muy pendientes aquí en el Marandúa entregando esas recomendaciones. Vale la pena que todos tomemos nota, hagamos esa limpieza en nuestros tanques, evitemos que nuestro tanque, nuestro patio sea un hogar justamente para estos vectores y sobre todo pues evitemos que el dengue llegue a nuestro hogar. Pues secretaria, muchas gracias, seguimos muy pendientes a la confirmación además del caso de la menor de la comunidad indígena Panuré, porque lamentablemente pasan esos casos para abrirnos más los ojos y decir el dengue es real, hay que prevenirlo y hay que evitar y pues sobre todo proteger también a nuestros niños, que ellos están expuestos en todo momento, entonces es clave. Gracias secretaria Marta Romero por estar con nosotros aquí en Marandúa. Muchas gracias Laurita, muchas gracias a toda la amable audiencia y volverles a recordar que la salud depende de cada uno de nosotros y que es muy importante tener todas estas medidas y recomendaciones que pues hemos dicho a lo largo de esta entrevista, porque la salud es nuestra responsabilidad también, pero también es la responsabilidad de cada uno de los oyentes. Agradecerles, un Dios los bendiga y muy atentos con todas estas alertas que tenemos en el departamento. Por favor, no dejemos para última hora, acudamos a tiempo a nuestras instituciones prestadoras de servicios de salud. Muchas gracias. Gracias, Orley, también por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Bueno, son las